sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros ya para seguir con nuestros temas de suma importancia con respecto a la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y yo quisiera que hiciéramos una oración para que Dios sea quien nos ayude nuevamente, como Él siempre lo ha hecho, para que la palabra que vaya a salir pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Padre, te alabo y te doy gracias nuevamente en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están, Señor, a la expectativa, al poder escuchar lo que tú quieres de nosotros para que hagamos el trabajo, Señor, como tú nos has encargado, Dios. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, los bendigo, los cubro con tu preciosa sangre, fortalécelos, Señor, en su salud para que ellos puedan realizar su trabajo, Señor. Aleluya, como tú nos encargas, con mucha dedicación, con mucha pasión, con mucha dedicación, Padre, en el trabajo que estamos elaborando para darte la gloria a ti en todo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues aquellos que nos están siguiendo también a través de estas plataformas, queremos decirles que hemos estado realizando ciertos temas que han sido de mucha bendición a otros lugares. Hemos estado recibiendo algunos buenos comentarios y pues el propósito es que nuestro Señor Jesucristo siempre sea glorificado en toda nuestra labor que estemos desempeñando, todo nuestro servicio, y asimismo las almas puedan ser alcanzadas, aleluya, y pueden ser añadidas al redil. Quiero llevarles a primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo número 2 en adelante. Dice la palabra de Dios así: apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hasta ahí. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de cómo conservar los frutos en el grupo familiar. Sabemos que es un arduo trabajo lo que se elabora dentro en los grupos familiares, pero también creo yo que queda satisfecho a nuestra alma cuando vemos las personas que vienen a Cristo. Este tema es uno de los temas más concurridos, ya que nos enseña, nos revela cómo darle la atención, como hemos leído ahorita la palabra de Dios, acerca del cuidado. Acerca del cuidado de ella, hablando de la grey, pero hay un versículo también que se los quiero compartir. Es en el libro de los Hechos. Sabemos que el libro de los Hechos es el libro de texto para nosotros con respecto a esta visión que Dios nos ha dado. Y en el capítulo 15, versículo número 36, la Biblia dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bien, esto quiere decir que se le debe de dar la importancia a aquellas personas que por primera vez prestaron oído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estos aspectos son muy importantes que nosotros estemos al pie de la letra para que nosotros podamos estar enfocados en lo que es en sí el verdadero trabajo del grupo familiar. Tiene que ver mucho lo que es la actitud, ya vimos lo que es el cuidado, en sí abraza lo que es la consolidación. Cuando hablamos de la consolidación se habla acerca de una pasión, de una perseverancia y de una meta. ¿Qué es lo que nosotros estamos persiguiendo? Y vemos en sí que el verdadero trabajo, cuando nosotros estamos comenzando con la conversión de las personas, alguien dijo por ahí que
para ganar a una persona se requiere el 10% de esfuerzo, pero para retenerla, para consolidarla, sí cuesta el 90% para que esa persona pueda permanecer en la fe, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es mucho más difícil conservar a la persona en el camino de la fe que lograr que la persona se entregue a Cristo. Entonces el trabajo del evangelismo no estará completo mientras no somos capaces de conservar los frutos que el Señor nos está dando, que nos está entregando en las casas. Por tanto, nosotros tenemos que poner mucha atención en sí, el cómo ganar las personas para Cristo, pues sí es importante el trabajo del evangelismo, pero el conservar ese trabajo dentro del camino de la fe, quiero decirle que es mucho más importante. Entonces vemos la historia que se repite. En sí es cuando nosotros vemos que en aquellas personas que un día se convirtieron al Señor Jesucristo, pero luego regresan a la vida antigua. Con esto queremos decir que el mundo está lleno de personas que un día recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pero ahora se encuentran alejadas de Cristo y de la nueva vida. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden que las conversiones en el grupo familiar? ¿Qué está pasando? Entonces vemos que las conversiones nos lleva a que nosotros tenemos que cuidarlas, pero no es por un momento, sino que tenemos que cuidarlas permanentemente hasta que estas personas puedan madurar espiritualmente. En otra parte vital y la mayor importancia en el trabajo de los grupos, tenemos que hacer énfasis en ese trabajo que el Señor nos ha encargado en los grupos, no dejarlo a la deriva, ver que ya se entregaron, sí, pero enfatizarnos, ¿verdad? Ver que esas conversiones son abundantes, sí, pero la pregunta es, ¿dónde está el resultado de nuestro trabajo? Y como iglesia, si somos sinceros, hemos batallado en poder retener. Entonces vemos que nosotros tenemos que preguntarnos, cuando la persona se entrega a Cristo, es bueno preguntarse, bueno, y después de esto, ¿qué es lo que sigue? Pues, ¿qué es lo que sigue? Pues realmente es cuando comienza el trabajo. El trabajo comienza, ¿sí? Es decir, que no se debe de abandonar a la persona recién convertida. El trabajo debe de continuar, porque si no, esa persona puede volver atrás. Y es muy triste y es doloroso. Entonces, las primeras semanas después que la persona se entrega a Cristo, ¿sí?, que ha nacido de nuevo, entonces es cuando ellos necesitan muchos cuidados, muchas atenciones, ya que no es posible que la persona pueda vivir sola. Esto es algo semejante a la vida de un recién nacido, es cuando necesita mucha atención. Se cree que un recién nacido, si no tiene la atención, no se le está dando el alimento, en 72 horas, si no se le da el alimento, se cree que esa criatura puede morir, puede fallecer. Esto es algo semejante así con las personas que vienen a Cristo, que se arrepienten de sus pecados. Es a lo que le llamamos que ha nacido de nuevo. Entonces es cuando necesita la leche espiritual, como lo dice la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella pueda crecer para salvación. Entonces, ¿quién se encargará de realizar este trabajo? En sí sabemos que es la responsabilidad del líder. Este es un gran privilegio, porque es cuando él debe de tener la cercanía y el cuidado a los recién convertidos. Entonces, en sí, él es el que estará realizando ese trabajo. Por tanto, el líder debe de apoyarse también de los miembros del grupo familiar, de lo que le llamamos los hermanos base dentro de la célula, para que puedan darle la atención adecuada a los recién convertidos, para que así los puedan atender, ¿sí?
Entonces el grupo debe de existir esa mentalidad de trabajo, de disposición, de creatividad, de iniciativa para poder atender a los recién convertidos. El líder no solamente debe capacitar a los miembros del grupo para que ganen almas, sino que también deben capacitarlos para cuidarlas. Sabemos que ahí está la atención para cuidar a los nuevos convertidos. Entonces, ¿qué es lo que se busca al impartir este tema? Lo que se busca es que cada uno de nosotros como siervos debemos de aprender a cuidar a los recién convertidos y que luego se enseñe a los miembros para poder atender, para poder cuidar, ¿sí? Un grupo que solo tiene conversiones, pero no realiza las visitas programadas, pues no está haciendo nada por conservar el fruto. Recuerden la lectura que vimos, cómo se le da el peso, dice, volvamos a visitar, ¿sí? O sea, ya se les había anunciado el Evangelio a los hermanos de todas las ciudades. Si lo aplicamos es a los hermanos de las colonias donde el Señor nos ha permitido llegar a sus corazones y que se entregan a Cristo, como dice la primera parábola del Señor Jesucristo. La que cayó entre pedregales, la que cayó entre espinos, pero también la que cayó en buena tierra. Pero aquí lo que Pablo enfoca es para ver cómo está su condición espiritual. Entonces es muy importante que nosotros podamos enfocarnos y para esto vamos a ver la importancia de lo que son las visitas programadas, que vienen siendo 4, así es como desglosamos este tema que es de mucha importancia. Entonces tenemos que tomar ciertas medidas pertinentes para conservar el fruto del trabajo que estamos realizando, ya que de nada servirá que se siembre la semilla, sino que, si no se cuida, si luego no se cuida de ella, que germine y dé frutos, pues las medidas a tomar para conservar los frutos en el grupo básicamente se encuentran encerrados en lo que se le llama lo que es la visita programada. Es la manera establecida para cuidar a los nuevos convertidos en sus primeras semanas, que ellos vienen a Cristo en su vida cristiana, pues las visitas programadas están diseñadas para atenderlos durante sus primeras 4 semanas de vida en Cristo Jesús. Entonces se ve la necesidad de instruir a la persona conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos no saben qué es que nació de nuevo, entonces tenemos que enfocarlo a decirle que cuando usted ya nació de nuevo, es porque usted hizo un arrepentimiento sincero y pudo venir a Cristo. Entonces tenemos que explicarles, como dicen por ahí, con manzanitas. A mí una vez Dios me confrontó, bueno, varias veces me ha confrontado, y cuando pasan las personas en el edificio y que se entregan a Cristo, y yo les decía, se le invita a que se siga congregando, se le invita a que usted lea la Biblia, ¿verdad? Se le invita a que usted ore. Y Dios me dice, ellos no saben qué es orar o cómo se ora, ellos no saben leer la Biblia, por tanto se necesita un pastoreo. Y ese pastoreo es responsabilidad del líder. Entonces la función del líder en la visita programada, vamos a verlo, es que él tiene que capacitar a los miembros cristianos de su grupo para que realicen las visitas programadas, ¿sí? Para que le ayuden a trabajar. Otro punto es que lleve el cuadro del control del día. Debe llevar un control, ¿para qué? Para que vea que se estén realizando las visitas programadas. El cuadro del control se encuentra en el cuadernillo que se le da al líder de la guía. Otro punto es llevar el control de los hermanos encargados de realizar las visitas programadas. Es comprobar que se estén realizando. Como dice la nota, no nos debemos de confiar, ¿sí? Se debe de supervisar que se esté realizando la visita, se debe de revisar esto en la reunión de la planeación, en la reunión de la planificación, ahí es donde se evalúa y se le pregunta a los hermanos si realmente están haciendo lo que es la visita programada.
Entonces se tiene que capacitar a los miembros del grupo y llevar el control de la realización de las visitas. ¿Por qué? Porque esta es una responsabilidad, pero que le va a traer gran éxito, le va a traer gran victoria. Entonces, para que nosotros podamos ordenar, pues tenemos que llevar ese control. No solo debemos preocuparnos por lograr muchas conversiones, sino también cuidar a cada una de esas conversiones que Dios nos ha dado. Porque vemos conversiones, hay en cultos, si nosotros vemos cómo las personas llegan a Cristo, llegan en las casas, pueden llegar en una prédica, pueden llegar por medio de las plataformas, ¿verdad? Por medio del Facebook hemos recibido personas que dicen, oiga, ¿dónde están instalados? Y hay, entonces, ¿qué se necesita aquí? Dale el seguimiento, porque si no, pues se pierde el propósito, se pierde el foco y pues la persona pues también se puede ir, puede regresar. Entonces el carácter de la visita programada, vamos a ver cuál es el verdadero carácter de la visita programada. ¿Sí? La visita debe realizarse en un ámbito cordial, amistoso. El ambiente debe ser pues como una visita normal, ¿sí? Común y corriente, donde conversando sobre la persona, la familia, el trabajo, qué tal, cómo estás, ¿sí? Pero cuando logre crear un ambiente ameno y de confianza, pues usted debe de dirigirse sutilmente para hablar del tema correspondiente, del tema que le toca a usted en ese día. Cuando el ambiente esté preparado, entonces cumpla el propósito de la visita, a lo que va, ¿sí? Claro, no ser muy directo. No, ya dijimos cómo va a entrar, entonces tiene que explicar cada uno de los temas relacionados con cada una de la visita programada, ¿sí? Edifique a la persona, instruya a la persona, fortalezcala en la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando haya finalizado con el tema correspondiente, nunca se levante bruscamente así, ¿verdad? Sino continúe conversando con el recién convertido sobre otros aspectos de la vida. No sea brusco así, no. Luego despídase del nuevo miembro de la familia de la fe, diciéndole que volverá a verle en otra ocasión. Entonces, nunca lleve un papel ahí, no, sino usted practique antes, debe de repasar a lo que va, prepárese con anticipación para explicarle acerca con sus propias palabras lo que tiene que transmitirle en la visita. Entonces, termine con una oración breve, ¿verdad? No sea muy cortante así, no, sino que debe de terminar con una oración breve. Entonces, para esto hemos visto que son 4 visitas programadas y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, para que podamos ver el desarrollo de lo que es la visita programada. No tiene que dejar pasar mucho tiempo. Esto podría permitir que Satanás robe la bendición del recién convertido. Y un descuido suyo, pues al no cuidar de él, le permitirá volver tras los pasos del pecado, ya que estará desprotegido y sin ayuda. Entonces, las visitas programadas al realizar son las siguientes. El primer punto, tienen sus temas, habla acerca de los fundamentos de su nueva fe en Cristo. Aquí uno tiene que enfocarse y hacerle ver dónde ella debe de poner su fundamento. ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Es Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno cuando una persona se entrega a Cristo, tiene muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué cantan? ¿Por qué aplauden? Que si es malo adorar imágenes, que si creen en la Virgen María, que tantas esas preguntas. Entonces, nosotros tenemos que escucharles pacientemente. Y cuando el ambiente sea propicio, recuerde, muy sutilmente, gire la conversación para hablar acerca de la decisión que hizo esa persona que se entregó a Cristo. O sea, vaya al foco, que recibió a Jesús, pero como Señor y como Salvador. Entonces le tiene que explicar qué fue lo que sucedió cuando se entregó a Cristo, que esto es mucho más que
cambiar de una religión, es una relación, pero es muy importante que ella sepa qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le sucedió cuando ella hizo esa decisión. Entonces, confírmele su experiencia de conversión, ya que sabemos que la salvación únicamente es por la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Asegúrese acerca de las promesas de Dios con respecto a la salvación. Las promesas escritas en la palabra de Dios son fieles, son verdaderas y están garantizadas. Y pues existen ciertos citas que pueden ser de ayuda, como Efesios 2. Yo recomiendo que sea desde el 1 hasta el 10. A veces nomás leemos el 8 y el 9, pero aquí nos abraza de qué fue lo que sucedió, que estábamos muertos, pasamos a vida, somos salvos por gracia, pero Dios, que es rico en misericordia, dice que por fe somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí somos salvos para que hagamos buenas obras. Entonces, la segunda visita programada se habla acerca de la necesidad de una dependencia de Dios. O sea, la persona ya se enfocó que debe de tener un fundamento, pero también hay que enseñarle que dependa de Dios, porque a veces se cometen errores de que las personas quieren nada más estar con uno. Ah, no, a mí, si no viene el pastor, yo no recibo a nadie. No, usted tiene que orillarlo a que dependa solamente de Dios, ni aunque dependa del líder, ni que dependa del supervisor, ni del pastor, sino que dependa totalmente de Dios. Entonces, cuando vaya a hacer su visita programada, pues no le diga, pues vengo a hacerle la segunda visita programada. No, eso no tiene por qué decírselo. Pero sí es bueno que usted recuerde el ambiente adecuado, ameno, amistoso, ¿sí? Al igual a la visita anterior. Sutilmente usted dé un giro y entre al tema. Entre al tema, y algo que le va a ayudar mucho a que la persona sepa que debe depender de Dios es que usted lo debe de orillar a que aprenda a orar. Y ahí es donde yo les digo, uno les decía, pues ore, ellos no saben orar, un nuevo no sabe orar, pero tiene uno que irle enseñando. Entonces hay que hablarle acerca del sentido de la oración, que es un ejercicio muy importante donde el alma se puede estar fortaleciendo en el Señor. Nosotros usamos, bueno, yo uso un acrónimo, un acróstico donde le pongo casa, donde le comparto a la persona que debe de confesar, ¿sí? Puede confesar muchas cosas, pero también puede confesar la grandeza de Dios, aparte de que confiese su pecado, su mentira, bueno, pero también puede confesar la grandeza de Dios, pero en el acrónimo de casa es confesión, ¿sí? Adoración, súplica y terminamos con agradecimiento. Entonces eso es una ayuda en que la persona puede ir aprendiendo a orar. También es muy importante que se le comparta acerca de las reuniones cristianas, que pueda asistir al grupo familiar o al edificio, hablarle acerca de que se congregue en la casa, o ya sea ahí donde recibió el alimento, ¿verdad? Ese alimento solo para que crezca espiritualmente. También anímelo a desarrollar el hábito, ¿verdad?, de que sea fiel a los cultos. Entonces es bueno que le dé un ejemplo, porque ellos hacen muchas preguntas. A veces dicen muchos, ¿es templo? ¿O es iglesia? ¿O qué es ahí? Entonces usted tiene que explicarle para congregarse. Bueno, ese ahí es el edificio, la iglesia somos nosotros, y así se le empieza a compartir. Entonces, algunas citas que le pueden ayudar es Hebreos 10, 23 al 25, donde dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Algunos, no todos, algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Dejan las asambleas, como dice la versión católica. No tengas ese hábito, sino más bien anímense los unos a los otros. Vamos a ver el punto 3, que es la tercera visita, que tiene que ver con las virtudes de la lectura
La lectura de la Biblia que debe decir día con día, así como un bebé toma leche cada 3 horas, así también nosotros debemos de estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Entonces, al igual que las visitas anteriores, tranquilos, comparta. Cuando ya llegó la conversión, ya se afirmó, entonces tome el tema de la palabra de Dios. Entonces tiene que enseñarle, exhórtelo a escudriñar, no solamente a leer. Yo les digo, apréndase los libros de la Biblia, ¿sí? Los nombres de la Biblia, los 66 libros de la Biblia en sus divisiones, y se le empieza a explicar, después se le empieza a explicar cómo puede desgajar los versículos. Entonces es muy importante que comience con, pues, con cartas cortitas, no empiece con, pues, con Isaías, no empiece con Apocalipsis, ¿verdad? Lo va a espantar cuando le hable de las bestias, y no, tranquilo. O incluso las cartas de Juan que hablan del amor, que habla del amor que tenemos los unos para con los otros, el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces es muy importante todas esas cosas. Vemos que la palabra de Dios podrá hacerle firme a la persona, ¿sí? Porque la palabra le fortalece, le sana, le limpia, le santifica. Ya que si no se alimenta la persona, pues ¿qué sucede cuando uno no come? Se debilita, se enferma posiblemente. Hace rato recibí un mensaje y le dije a la persona, ¿cómo está? Dice, pues me siento desanimada, me han venido tentaciones y pues ahora me da vergüenza. Pues claro, porque el pecado avergüenza, pero eso no quiere decir que se debe de quedar ahí la persona, ¿sí? Eso sucede porque uno deja de leer la palabra de Dios. Eso sucede porque uno deja de orar. Eso sucede porque uno se deja de reunir en las casas. Entonces, vemos cómo hay algunos versículos que nos pueden ayudar a valorizar. En Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice, habló el Señor estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de esclavos. O sea que tenemos que darle el valor a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y enseñarles a ellos que no pisotemos la sangre de Cristo, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Como en Jeremías también nos enseña, donde dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles, o grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que Él es el que nos revela. También en Juan 5:39, donde la palabra de Dios dice, escudriñad pues las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y así hay versículos alusivos que nos pueden ayudar para que la persona pueda tener esas características, esas virtudes, a depender de Dios, pero también el ejercicio de la palabra, ¿sí? Y recuerde que termine con una oración breve. Siempre cuando haga una visita, haga una oración por la persona y asimismo esté planeando la próxima visita, día, hora, lugar. No necesariamente tiene que ser en la casa, puede ser en un parque, puede ser en X lugar, ¿sí? Entonces vamos a ver la última, que viene siendo la cuarta visita, y el tema es la identificación plena con Cristo Jesús en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Entonces vemos, al igual las visitas anteriores, pues buscar el momento ameno y así sutilmente dar el giro para poderle llevar el tema a la persona, que tiene que ver, dijimos, con la identificación plena de Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, aquí se ve la necesidad de enseñarle acerca de la muerte del creyente a su vida de pecado. Eso aparece en Romanos capítulo 6, versículo 1, yo creo que hasta el 12, es un buen tema donde se le puede estar explicando, donde dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ya morimos a la vieja naturaleza, al pecado. Entonces tenemos que hacerles ver también acerca de la sepultura del creyente, ¿verdad? Cuando uno baja las aguas,
ese es un símbolo de que uno ya murió. Bueno, entonces ahora hay que sepultar la vieja naturaleza para que ahora venga a reinar Cristo en nuestras vidas, como dice también ahí Romanos 6:12, no reine pues en vosotros el pecado, ¿verdad? En vuestros cuerpos el pecado de tal modo que lo obedezcáis. No, sino que eso ya debemos de dejarlo. Resucitamos a una nueva vida. Entonces el bautismo en agua vemos que es necesario para la comunión con Dios, estar realmente en una relación con Él, dependiendo la obediencia que nosotros tenemos para con nuestro Señor, ¿verdad? Así tenemos que estar enfocados en el bautismo. Debe de realizarse lo más pronto que sea posible, porque lo vemos así en los primeros cristianos. Yo recuerdo cuando yo llegué a Cristo, el pastor me dijo, ¿y cuándo se bautiza, hermano? Yo ni sabía que uno tenía que bautizarse. Yo le dije, ¿a poco se tiene uno que bautizar? Sí. ¿Y qué se necesita? Pues recibir una doctrina. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí, a las 4, y ahí estaba, ¿verdad? Y rápido, porque yo me entregué a Cristo en abril del 84, en una Semana Santa, recuerdo ahí que hubo una reunión, ahí hice mi decisión, y en mayo 8, o sea, al mes, yo bajé a las aguas. Y así nosotros lo vemos con los primeros cristianos. En Hechos 2:41 dice la palabra de Dios, o vemos el ejemplo del eunuco, ¿verdad? Los primeros gentiles en la casa de Cornelio, o el carcelero de Filipos. Entonces ahí ya cuando usted le explica estos versículos, es el momento en que también haga una oración breve para terminar. Entonces al realizar las 4 visitas programadas es un logro muy importante, pero eso no es una garantía de que el nuevo convertido ya no corra el peligro de volver atrás. El encargado, por no decir el líder, debe de cuidar de él por mucho tiempo, ¿por qué no decir hasta que se muera, hasta que se vaya, ¿verdad? O hasta que me vaya yo. Entonces se le llama un pastoreo o un mentoreo. Entonces uno debe de estar al cuidado de esa persona. No se olvide por completo de la persona. Continúe usted visitándole, de lo contrario pensará que su amistad pues no era sincera y se puede desalentar la persona. Entonces vemos que el costo de un alma demanda muchos elementos, ¿sí? Demanda lo que viene siendo trabajo, es mucho trabajo, disposición, amor al prójimo, entrega, lealtad, necesidades de orientarlo, necesidad de aliento, necesidad de ánimo, necesidad de motivación en el trabajo, en la obra de Dios. Una de las cosas que le ayuda mucho es que lo involucre, lo tenga ahí al tanto, involúcrelo, dele privilegios, no muy fuertes privilegios, pero sí sencillos, para que así nosotros como siervos de ellos, veamos que tenemos esa responsabilidad de ir y visitarle, alentar, aconsejarlo, ¿verdad? Y consolar a las ovejas, como veíamos aquí. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. La palabra clave aquí es, volvamos a visitarlos. No los dejemos, hermanos, no los dejemos. Debe de haber una atención, un cuidado mutuo el uno para con el otro. Hay unas citas donde nos puede ayudar, donde habla acerca de, en Santiago 5:15, ¿sí? Habla acerca de la oración, de que uno debe de orar el uno para el otro. Cuando uno recibe una llamada, imagínese, se motiva uno. Ahora que va uno y lo visita y ora por la persona, se motiva uno bastante. Entonces, ya para terminar, vemos que las ovejas se sienten bien porque al recibir esos cuidados espirituales, físicos, materiales del líder, vemos que la persona desarrolla un sentido de pertenencia a la iglesia. Ellos empiezan a decir, no, pues esta es mi iglesia, aquí pertenezco, ¿sí? Aunque sea muy numerosa la iglesia, pero si usted como líder le da la atención, pues ellos van a poder permanecer a través de la visión que Dios nos ha dado en las casas. Entonces el cuidado de las ovejas que permite el sistema de los grupos
dará como resultado la conservación de los frutos que se logren, y el resultado será de ovejas muy felices, ovejas que van a permanecer. Y yo creo que este es el mayor gozo, al saber que ellos están dentro de la voluntad de Dios. Pues que Dios nos bendiga, amados hermanos. Este fue el tema de cómo conservar el fruto dentro de los grupos familiares. Vamos a orar, que Dios sea que nos ayude. Padre, sabemos que la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, así dice tu palabra. Y Señor, vemos que es tiempo de la cosecha, pero también es tiempo de que estemos nosotros atendiendo a esas ovejas que tú un día vas a demandar de cada uno de nosotros. Ayúdanos, porque separados de ti no podemos hacer nada. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bien, amados, pues que Dios les bendiga. Adelante. Recuerde, le esperamos el próximo domingo. Gloria a Dios, a que usted nos esté sintonizando por estas plataformas, por estas transmisiones, y que Dios sea quien le bendiga. Hasta la próxima. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.